Te un anticipo. Este era su sueño. Picasso se hubiera emocionado al ver su sueño hecho realidad. Los que le conocieron bien se atreven a pensar que Picasso hubiera justificado su vida por ver esto, sin más, porque era lo que realmente deseaba. Ver sus cuadros en el Museo del Prado junto a los de sus maestros, los clásicos. Y cuando legó al Prado el Guernica pensaba en eso, en que él también era historia. Es el clásico cuadro que Picasso ha hecho un boceto y que lo ha pintado sin prisa, sí. Porque normalmente los cuadros de Picasso están hechos con una ansiedad loca y se termina antes de estar terminado. Conserva ese esquema que no pudo romper, yo creo, y además fue su lucha, porque él conocía todo el movimiento de la pintura no figurativa, ¿no? La iba viendo, pero nunca estuvo conforme, y eso es una cosa que para mí lo hace clásico moderno, ¿no? A pesar de todo lo vanguardista que se pueda Sin embargo, pensar. siguiendo el tema que tú hablabas antes de la densidad, nunca se sabe si la densidad se consigue por machaconeo, es decir, por insistir en el cuadro, o por tener la verdad en el cuadro, el momento de la verdad, que Picasso tiene tantos momentos de eso, el que hace un garabato, no hace nada más, le echa un poco de agua a ras, sí. y tiene hecho el cuadro. Los pintores Luis Gordillo y Juan Genovés están en la sala principal del Museo del Prado, donde se acaba de inaugurar la exposición Picasso, Tradición y Vanguardia, que comparte también el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Con ella se conmemora el 125 aniversario del nacimiento del pintor y el 25 aniversario de la llegada del Guernica a España, fechas claves en la memoria del arte español, a las que se unirá esta histórica presencia en el Prado del genial pintor malagueño. Para mí una emoción muy grande, y pensando en mi padre, la emoción que le hubiera procurado a él. Y lo que más me dio golpe fue la naturalidad de la exhibición, que se mezclan muy bien las obras, se enfrentan sin pelearse, digamos. Se entiende muy bien que las raíces de Picasso vienen de acá. La galería central del Museo del Prado es el escenario del inédito y emocionante encuentro de Picasso con los grandes maestros del pasado, mientras que en el Museo Reina Sofía y alrededor del Guernica, el espectador se encuentra con la respuesta artística que Picasso dio a los dramáticos acontecimientos políticos de su tiempo. En el Prado, los comisarios de la exposición han intentado conectar artísticamente a Picasso con sus raíces españolas, ordenando las obras para establecer un diálogo permanente a través del Greco, Rivera, Velázquez, Goya y otros grandes maestros del museo. Está ahí de repente como en familia. Eso es muy importante para no solamente reivindicar la españolidad artística de Picasso, sino también un poco para reivindicar que el arte no tiene ayer y hoy, y no hay esas fronteras, sino que realmente está en un permanente diálogo, ¿no? Que el arte, en cierta manera, no progresa, ¿no? Y que su historia es una historia permanente, ¿no? Es decir, que no hay ni ayer ni hoy, hay arte. En el Reina Sofía, la exposición adquiere un carácter monográfico en torno al Guernica y su legado, reunidos ahora junto a otras obras relevantes de la respuesta artística de Picasso a las dramáticas circunstancias de las guerras. Junto a ellas, la ejecución de Maximiliano de Eduard Moanet y los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya componen una imagen irrepetible sobre los desastres de la guerra que muy difícilmente se podrá volver a ver. Con el enfrentamiento de estas obras de arte, la sala del Reina Sofía se convierte en un santuario no solo del arte de la guerra, sino del arte de la paz, de lo que significa la conciencia del dolor. Un homenaje a las víctimas anónimas, al soldado desconocido, a los olvidados. El Guernica, que ya es, digamos, no valorado simplemente como un
un ícono de la República o de la Guerra Civil Española, no, es un ícono de la historia del arte, es un gran cuadro. Tenía 56 años cuando lo pintó y es un gran cuadro. Y es un hecho, otra vez digo, irrepetible y que solamente España podía hacer. Y eso yo creo que eso lo percibirá el público y quedará esto en la historia. Este mural fue encargado por el gobierno de la Segunda República para ser instalado en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937. El 10 de septiembre de 1981 llegaron a España el Guernica junto con su legado de bocetos procedentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde se encontraban depositados desde finales del año 1939. Con la restitución del cuadro no solo se cumplía la voluntad reiteradamente expresada por el artista, sino que, además, se sellaba quizás como con ningún otro acontecimiento contemporáneo el logro de la transición democrática en nuestro país. Hoy, los dos museos nacionales, el Prado que lo recibió y el Reina Sofía que lo custodia permanentemente, han sumado su esfuerzo para celebrar esta importante efeméride. En el año 81 se restituyó el Guernica a España. Yo creo que 25 años después restituimos a Picasso, ¿no? A Picasso en su dimensión como el principal artista del siglo XX, el más influyente de los artistas del siglo XX, pero también ya como un gran maestro de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que esa es la significación de esta doble exposición, o una exposición compartida entre el Prado y el Reina Sofía. Yo creo que el proceso no ha sido del todo difícil, aunque sí complejo, porque yo creo que existe una sintonía entre ambos museos y una continuidad lógica, ¿no? El arte, para quienes nos dedicamos al arte, yo lo digo tantas veces, no tiene tiempo, es totalmente atemporal y el diálogo entre el presente y el pasado fructifica en nuevas creaciones, que es un poco de lo que se trata esta exposición. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881. Hijo de un pintor dedicado a la enseñanza del oficio, tuvo una esmerada formación artística que completó con el estudio de los pintores clásicos en el Museo del Prado, del que fue nombrado director en 1936. Aunque vivió más de 50 años fuera de España, Picasso era, para los que le conocieron a fondo, muy español. Hasta 1973, año en el que murió, fue un hombre ágil y vigoroso que ni la fama ni la fortuna apartaron de su obsesión por la pintura. Su vida tuvo un carácter monolítico en virtud de su dedicación a un solo objetivo, su arte. Todo al mismo tiempo lo convertía en arte. La vida en la casa no estaba separado cuando él pintaba, por ejemplo, de cuando él desayunaba. Pasaba de un estado al otro en un medio segundo. Estábamos comiendo, por ejemplo, en el comedor y de repente terminaba la comida y tomaba un papel, dos o tres cosas y se ponía a trabajar ahí mismo y era constante. No había el pintor y el hombre, era todo junto. Además de los maestros de la escuela española, el Greco, Velázquez y Goya, en la exposición Picasso se enfrenta a otros grandes maestros del Prado, como Tiziano, Veronés, Caravaggio, Rubens, Rembrandt o Poussin, un reto ambicioso marcado por la búsqueda de afinidades selectivas. Los clásicos adquieren una salud de hierro en comparación con Picasso. Yo no he visto nunca más crecidos a los clásicos que en esta exposición. Y el pobre Picasso queda en una condición francamente pobre, me parece a mí. Es una prueba de fuego de Picasso. En ese sentido creo que no se valora realmente la obra de Picasso en esta exposición. Yo pensaba que se iba a convertir en un clásico real con esta exposición y que iba a pasar el Rubicón de los años y que se iba a juntar a los clásicos del 17 y todo eso. Eso es lo que yo pensaba. O por otro lado, que se constituía en un hacedor de monstruos y que no admitía esa asimilación. Y veo que ni lo uno ni lo otro, queda desleído, light. Yo creo que el espectador tiene que pensar
que lo que tiene delante lo ha hecho un humano y los que le estamos mirando es un humano. Yo soy poco dado no sé, a endiosar a los creadores. Creo que cada uno que mira un cuadro, si lo mira de verdad, en ese momento es un creador. Yo creo mucho en el espectador. Creo que la pintura está para eso, además. Está para que cada uno de nosotros pueda reflexionar, y simplemente reflexionar no con palabras, sino con eso mágico que es la pintura. El montaje de esta exposición, que reúne más de un centenar de obras de todas las etapas del pintor malagueño, no está exento de dificultades. Los cuadros de Picasso han viajado mucho y se vuelven frágiles, y los museos a los que pertenecen saben que los cambios dificultan su conservación, y algunos no viajarán nunca más. Para esta ocasión, y como algo excepcional, hay obras que se pueden contemplar sin cristal, y algunas que se ven por primera y probablemente por última vez en España. Él fue el héroe del cubismo. Lo pasó demasiado rápido. Pero después él asimila al cubismo y emplea el cubismo para realizar sus cuadros, que ya es un... Pablo Picasso es considerado el héroe moderno por excelencia. Su legado es un gran hecho histórico. Múltiples factores se combinaron para convertirlo en el pintor más conocido de nuestro tiempo, y su vida y su obra son ya una leyenda enmarcada en la tradición y la vanguardia.